porque al final la frase esta del canto que ustedes han traído, yo no sabía que ustedes iban a cantar eso, tiene que ver mucho con la prédica. Sí, tiene mucho que ver con la prédica. Si bien no voy a salir de ahí, pero está en el medio de la prédica. Yo le he puesto al tema de hoy, ser hallados en Él. ¿Sí? Ser hallados en Él, lo dice el apóstol Pablo, y vamos a estar mirando eso, pero mirando en el contexto, porque una de las últimas cosas que hemos estado hablando es del amor de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que el amor de Dios es tan alto, tan profundo? O sea que tenemos que aprender a conocerlo, al amor de Dios. Pero por sobre todas las cosas mirábamos que una cosa es que Él me ame a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no solo a mí, me ama al mundo. El asunto es la diferencia de los que le aman a Él, ¿sí? Entonces estuvimos viendo algunas cosas de la diferencia de amarlo a Él. Y traído de ahí, de aquellos que le aman a Él, quiero mirar esto de ser hallado, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo, entonces tratemos de ver, de pensar como el apóstol Pablo, ¿sí? Aprendamos a pensar como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es una de las personas que ha vivido circunstancias como nosotros y él cambió radicalmente su manera de pensar. Entonces eso necesitamos, esa radicalidad de cambiar de manera de pensar. Él era un hombre común como nosotros, incluso con su religión y todo, y él tuvo un cambio rotundo, y entonces es necesario que nosotros podamos aprender a pensar como este tipo de hombres, ¿verdad? Vale. Vamos a ir allá entonces. El título, Esthercita, es ser hallado en Él. Vamos a ir a ver a Filipenses, entonces vamos a salir del 3:7, ¿sí? Fíjese, acuérdense, él era un hombre religioso, ¿sí? Un hombre que tenía su propia religión, o sea, su propia fe, su propia creencia de las cosas. A veces a lo mejor puede que hayan seres humanos que no tienen una religión, pero el tener una forma de pensar, ya eso es una religión. O sea, el de ser ateo, podríamos decir, es una forma de la cual yo concebí la forma de Dios, y eso es lo que yo tengo. Entonces fíjese, porque este hombre, estamos hablando de Pablo, está totalmente convencido. La mitad de su vida se la ha llevado, ¿sí?, en esa religión, o sea que estaba convencido de algo, y él de repente dice esto. Entonces quiero que vayamos allí. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas subráyemelo, porque él por amor a Cristo. Por eso es importante que sepamos diferenciar una cosa, que Dios me ame, a que yo lo ame a Él. Tengo que marcar una diferencia entre los que a Dios ama y los que le aman a Él. Él por amor, ¿sí?, aquello que en algún momento para Él le fue un provecho o una ganancia, prefirió dejarlo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. O sea, me estaba beneficiando en un montón de cosas, pero prefiero dejarlo porque amo a Cristo más que a todas las cosas, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fíjese, no quiere ir a un conocimiento superfluo. No quiere conocer a Cristo a través de las películas de ¿cómo se llama el que hizo la película de Jesucristo? De Mel Gibson. No se va a dejar llevar por lo que cuenta, sino que quiere tener la excelencia del conocimiento, ¿sí? La excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Y otra vez repite, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Cristo. Y después dice, y ser hallado en Él. Subráyeme la frase. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia
sigamos avanzando y después nos vamos a retroceder. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, vuelve a repetir, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para alcanzarlo. Ahí nomás, vuelvo a hacer porque quiero que aprendamos del apóstol desde lo que él comienza a decir. Usted ve que por amor a Cristo, es solamente por amor a Cristo. Sabe que él dejó una religión, vuelvo a repetir, y la religión era de Dios, era del Padre de Cristo, puesto que era una religión judía, ¿sí? Sin embargo, él deja esa forma de creer para poder, por amor, dejar todo eso y comenzar a hacer este proceso, ¿sí? El de ser hallado en él. Fíjese, por eso le decía que hay algo en lo que ustedes cantaban y que nosotros necesitamos entender. ¿Qué sería ser hallado en él? ¿Qué entiende usted por ser hallado en él? Dentro de él. Bueno, pero fíjese, esto tenemos que prestarle atención, porque él está dejando una serie de cosas porque su interés es ser hallado en él. Algo que ya vamos a ver, dice, todavía no lo he alcanzado, pero voy a lograr eso. Quiero que busquemos y leamos Juan 14:20. Fíjese, según Jesús, él está en nosotros, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Jesús. Recién cantábamos, si lo tenemos a él, lo tenemos todo, ¿sí? Fíjese cómo dijo Jesús. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Leámoslo de atrás para adelante. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros, y ustedes, y yo en mi Padre. Entonces hay una diferencia en que él esté en mí y que yo esté en él. Hay una diferencia. Jesús dijo, en aquel día ustedes conocerán. Tiene que llegar un momento en que yo pueda conocer la diferencia de que él esté en mí a que yo esté en él. Él está en mí, recién lo contábamos, ¿sí? Pero no lo tenemos todo porque él está en mí. Siento derribarles la canción. Pero no lo tenemos todo porque él está en mí. Una de las cosas por las que peleaba Pablo era para que él estuviera en él, no Cristo en él. ¿Estaba Cristo en Jesús, en Pablo? Claro, Cristo estaba en Pablo, pero ahora su lucha o su trabajo era para que él fuera hallado en Cristo. Ser hallado en él es que después de que cada uno de los creyentes sienta que tiene a Cristo en su vida, ya después comience a ser parte del cuerpo de Cristo. Ser hallado en él es ser hallado en el cuerpo de Cristo. Esa segunda parte ya no es tan fácil. Porque ser hallado en el cuerpo no es congregarme. Es un trabajo. Y no es fácil. Aparte porque no se trata de que yo me halle, sino que me hallen también. Es un trabajo, por eso quiero que lo miremos y quiero que usted use el razonamiento, porque para esto necesitamos pensar como Pablo, ¿sí? Quiero que podamos mirarlo esto. Entonces, por un lado, la diferencia de tenerlo a él, porque usted sabe que a veces creemos que porque yo lo tengo a él, ya puedo hacer mi vida y dejar de congregarme y hacer lo que bien me parece. Pero yo me tengo que hallar en él. Fíjese que es para él, lo ha dejado todo, pero lo ha dejado todo no para que Cristo viva en él, sino para que él sea hallado en Cristo. O sea que el trabajo es más grande, ¿sí? El trabajo es mayor.
La diferencia está en de que yo ya no me conformaría, yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces me levanto en las mañanas, oro, pido y Él me da por la tarde todo. El asunto de que no me congrego, y si me congrego no termino logrando lo que Él pretendía, incluso primeramente para Él mismo, el ser hallado en Él. Vamos a volvernos entonces, porque esto tiene un proceso, el de poder ser hallado en Él. Ve que Él dice, por ejemplo, todavía no lo he logrado. ¿Cómo que no logró? ¿Qué es lo que no logró? Si lo tiene a Cristo, si anda predicando a Cristo, ¿qué es lo que no ha logrado todavía? Vamos a ver. Filipenses 3:9, ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Número 1, no teniendo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ve que ya no es tengo fe en Cristo, por eso Él viene a morar en mi corazón. Cuando yo tengo fe en Él, Él viene a morar en mi corazón. Pero Él ahora tiene que usar la fe de Cristo y tiene que manejar no su justicia. Por eso lo deja todo. Usted sabe que en su religión había justicia, había una ley que determinaba lo que era bueno, lo que era malo, lo que sí, lo que es no. Él tiene que dejar todo eso por amor a Cristo y ser hallado en Él, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tengo que hacer, si quiero ser hallado en Él, es no tener mi propia. Pero, ¿se ha dado cuenta que la mayoría de las veces manejamos las cosas con nuestra propia justicia? ¿Sí? O por la de la ley. Según nosotros sacamos los mandamientos que se nos antoja sacar y manejamos las cosas a nuestra manera, ¿sí? Pero de esa manera Pablo sabe que nunca va a ser hallado en Él, ¿sí? Dice, no teniendo mi propia justicia, sino por la que es por la ley, ¿sí? La propia justicia humana es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces hay una fe que necesitamos alcanzar. Yo le di otro verso para que recordáramos eso. Creo que es Romano. Porque nosotros necesitamos andar por esa fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por eso dice, fíjese, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio se va revelando, dice, por fe en Cristo, y después para fe, para que después yo tenga la fe de Cristo y vaya avanzando y vaya viviendo como un verdadero justo. Viviendo por fe, no viviendo por ley, sino por lo que Dios llama justicia. Eso es un proceso, no se alcanza de la noche a la mañana, pero la idea es de que el justo pueda vivir por fe. Primero fe en Jesús, para que Él venga a morar en mi corazón. Pero después la fe de Jesús, que eso es lo que me hará que yo esté insertado en el cuerpo de Cristo, no en una iglesia, sino en el cuerpo, para que yo sea hallado en Él. ¿Sí? ¿Me sigue? Vale. Después vamos a recopilar todas las cosas. Volvámonos a Filipenses. Entonces no puedo manejar mi propia justicia. La vez que manejemos nuestra propia justicia, ya eso me impide para que yo sea hallado en Él. Eso téngalo por seguro. Que incluso usted se podrá estar congregando, pero en Él no está. Y la idea es estar en Él, ¿sí? No estar congregado, si bien es la única manera en que yo puedo estar en Él, o sea, congregándome. Por eso la Biblia dice, no dejéis de... Claro, y más cuando aquel día se acerca, el día de que voy a conocer todas las cosas, el día del conocimiento amplio, como decía antes, el excelente, el más claro, el que sé quién es Él, quién soy yo, quién es el otro, el día que está todo claro. Por eso no puedo dejar de congregarme. Y los que dejan de congregarse, eso es lo que yo quiero que usted entienda, no dejan de tenerlo a Cristo. Pero una cosa es que Cristo esté en uno y otra que yo esté
en Él. ¿Sí? Vale. ¿Qué más decía? Verso 10. A fin de conocerle. Necesitamos conocerle. Él dice más arriba la excelencia del conocimiento. No quiere conocerle a media, lo quiere conocer por completo. ¿Por qué razón? Porque conociéndolo por completo, vamos a recordar un par de versículos. Claro, Gálatas 4:9. En esto de que le conocemos a Él, no es una teología, ¿sí? No es que saquen sus Biblias, porque vamos a recordar la historia de fulanito ni de menganito, porque si vamos a recordar la historia de algo es para conocernos. La idea es conocerle a Él y conocernos nosotros, ¿sí? Y tenemos que llegar a la excelencia del conocimiento. ¿Cómo dice ahí? Vamos a ver. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va revelando la escritura se va revelando y me va revelando cómo yo he sido conocido, cómo usted ha sido conocido, qué es lo que necesitamos saber, quién somos, desde cuándo, para qué. Necesitamos conocernos. Ese es el fin de la escritura. Lo conozco a Dios, pero yendo a conocerlo a Él me conozco yo. Pero no solo me conozco yo, voy conociendo a los demás. Y no es para que después uno diga, ahora te conozco. Porque sale lo peor de uno, que es lo que hace de que yo deje de ser hallado en Él y que me deje de congregar. Veo lo natural de los hombres y no me manejo con la justicia de Dios, sino con la justicia humana, natural. Entonces, como este no me gusta, yo no voy más. Ahí yo no voy más. Entonces nunca voy a ser hallado en Él. ¿Sí? El conocimiento es necesario. Si bien la Biblia dice que el conocimiento envanece, ¿según qué conocimiento? Si hacemos lo que decía la semana pasada, yo hago una investigación exacta de lo que hay allí y no hago una investigación exacta en lo que hay en lo profundo de mi vida, eso no es un conocimiento. Si el conocimiento no está en saber de Génesis y Apocalipsis, yo te puedo decir cuántos versículos hay y cuántos verbos y cuántos acá y cuántos más allá. No, es conocer cómo he sido conocido. Tiene que ver con ese conocimiento. Porque el otro conocimiento no solo envanece, descarta a las personas. Eso no es conocimiento. Pero cuando aprendemos a conocernos, no solo no descarto a nadie, logramos hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Yo voy a ser hallado en Él y no lo he conseguido, no porque Él no sepa quién es, sino porque los demás no han logrado ver lo que Él es. Entonces fíjese, porque hay distintas figuras en las escrituras. Por ejemplo, en la de un cuerpo, ¿sí? Maneja la escritura de que el cuerpo de Cristo es como un cuerpo humano, ¿sí? Imagínense si la mano no reconoce quién es la cabeza. Qué problema para ese cuerpo, ¿verdad? Y eso es no haberme conocido como he sido conocido. Si yo soy mano y no reconozco quién es la cabeza, me falta conocimiento como mano, me falta conocer algunas cosas del cuerpo. Pero si yo en ese cuerpo fuera la cabeza y la mano no me reconoce, ¿he terminado mi tarea? No, porque no está funcionando el cuerpo, no me reconoce. Yo sí sé que soy la cabeza, pero la mano no me reconoce, ¿sí? Así pasa, por eso Pablo dice, todavía no lo he alcanzado, pero lo que no había alcanzado de él es que los demás lo reconocieran, que parte del cuerpo era Él. ¿Me entiende? Para eso necesitamos seguir conociendo. Entonces no estamos haciendo un estudio intensivo de las escrituras, no, nos estamos conociendo. ¿Y cómo hemos sido conocidos? Porque acá no se trata de yo te conozco a vos, vos ponete allá. No, el que está armando el cuerpo es Dios. Él nos conoce cómo hemos sido conocidos. Tiene que volver a poner a cada uno en su lugar. ¿Me entienden? Entonces no podemos estar
dejar de conocerlo. Volvamos, teníamos otro verso también, ¿no? A ver, el otro verso creo que era 1 Corintios para confirmar esto del conocimiento. 1 Corintios 13:12. Usted sabe que 1 Corintios habla, el capítulo 13 habla del amor, ¿sí? Y dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces para eso va el avance del conocimiento, para eso el amor de Dios, ¿sí? Para que nosotros logremos conocer todas las cosas, la excelencia del conocimiento, pero no de conocer cualquier cosa, sino conocer cómo hemos sido conocidos. Porque el fin, diría el apóstol Pablo, es ser hallado en él, ¿sí? Que yo recupere quien era y vuelva a ser hallado en él. ¿Sí? Hasta ahí sí, ¿no? Vale, volvamos a Efesios. Sigamos los pensamientos de Pablo para ser hallado en él. Íbamos por el 10, creo, ¿no? A fin de conocerle y el poder de su resurrección, ¿sí? Esa sería la segunda parte. Conocerle, para conocerme a mí, y conocer el poder de su resurrección. Lo vimos la semana pasada o la otra, no me acuerdo, pero lo vamos a volver a recordar. Efesios 1:20, el poder de su resurrección. ¿Para qué me sirve el poder de su resurrección para mí? Acá está mostrando Pablo, lo vimos hace un par de semanas, que él dice, él comienza la oración acá, dice que oraba para que se les abriera los ojos del entendimiento, ¿sí? Para que puedan ver a qué hemos sido llamados. Dice, para que puedan ver el poder que resucitó a Cristo, ¿sí? La cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo, aquellos que fueron hallados en él? Estuvimos viendo que el poder que resucitó a Cristo, ¿sí? Viene ese poder para resucitarlo, sentarlo en los lugares celestiales y sobre todo principado. Entonces fíjese que lo que Pablo quiere es ese poder de la resurrección en Jesús. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo, ¿sí? De eso está hablando Pablo. El poder que resucitó a Jesús. Yo lo que quiero ver es a qué apela Pablo cuando utiliza las cosas que Dios nos ha entregado. Nosotros queremos el Espíritu Santo para hablar en lengua, para caerme, para emocionarme, para un montón de cosas, pero fíjese para qué lo quiere Pablo y para qué lo quiere presentar a la iglesia. Quiere que conozcan un poder que resucita a las personas, pero no solo que va a resucitar el cuerpo después, sino que lo quiere resucitar ahora. Quiere resucitar cosas ahora. Quiere que la iglesia conozca el poder de la resurrección, que sienta en un lugar específico hasta que mis enemigos se han puesto por debajo de los pies. Uno de los enemigos que estuvimos viendo allá la otra vez, ¿sí? Eran los principados estos. Principados y autoridades, o sea que yo pueda reconocer ese tipo de cosas. Entonces poder entender de que ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que tiene que resucitarme hoy para yo poder ser hallado. Vamos a mirar Efesios 1:20, el poder de su resurrección. Importante para poder ser hallado en él. El poder de su resurrección lo vemos en Efesios, 1:20 no, 1:2. No, 2:1, en el capítulo que sigue. Acá vemos en el capítulo que sigue el poder de la resurrección. De la muerte vamos a seguir hablando la semana que viene. Háganme acordar, por favor, para que terminemos una idea concreta del apóstol Pablo.
Fíjese cómo dice Pablo después de la operación del poder de la resurrección. Cuando va al otro capítulo, él dice, Él os dio, ¿qué? Vida, porque estabas muerto, ¿sí? Les dio vida, o sea que el Espíritu Santo tiene poder para darnos vida, para resucitar. Pero la idea de que seamos resucitados, ¿sí?, es que todo el poder sea efectuado en nosotros. Si no somos resucitados por completo, fíjese cómo dice que hemos andado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, con el príncipe de este mundo, ¿sí? Ahora opera, podríamos decir, ahora opera en los hijos de desobediencia, o podríamos decir, ahora opera en los zombies. Resucitado a medias, no podemos andar como zombies, ¿sí? Estábamos muertos, resucitemos, pero resucitemos con todo, ¿sí? ¿Qué sería resucitar con todo? Según el verso 3, como estábamos antes, esta es la calidad en la que estábamos antes. Andábamos como queríamos, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. O sea que si no cambiamos todo eso, no solo no estamos dejando que el poder opere en nosotros por completo, y el no dejar que el poder de resurrección opere por completo, Pablo distingue que eso molesta para ser hallado en él. Dígame si no es una verdad, de que no podemos lograr de que la iglesia sea una cosa bien estabilizada, porque se meten mayormente nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra justicia, nuestra, todo lo nuestro. Entonces, ¿cuándo se arma el cuerpo? ¿Cuándo se va a armar el cuerpo? Si yo meto mi justicia, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que deseo. No. Pero fíjese cómo la pelea Pablo para ser hallado en él, o sea, él la tiene claro lo que es ser hallado en él. Yo lo he dejado todo, lo he perdido todo, pero tengo amor a Cristo y sé lo que es ser hallado en él. Y me la voy a jugar. Me la voy a jugar por ser hallado en él. ¿Sí? Pero lo que le quiero mostrar es que cuando no somos hallados en él, manejamos nuestra propia justicia. No hemos sido totalmente resucitados porque no dejamos que el poder opere en nosotros. Según el apóstol Pablo, el poder operaba. ¿Por qué no ha operado en nosotros? No le hemos dado lugar a que opere. Usted sabe que nosotros podemos tenerlo al Espíritu Santo y tenerlo contristado, dice la Biblia. No dejarlo operativo. La idea es que nosotros lo tengamos operativo, ¿sí? Si yo no lo tengo operativo, lo tengo contristado. Y Jesús sigue en mí, pero yo no en él, porque no he terminado de conocer todo el plan, ¿sí? Pero la idea no es que dejemos las cosas a medias. No dejemos las cosas a medias. Muchos dejarán las cosas a medias, pero no es el plan. Fíjese cómo el apóstol Pablo, cuando uno estudia la historia de los apóstoles, usted se va a dar cuenta de que el 99% de las cosas de los apóstoles, o sea, de los 12 que él dejó, incluyendo a Pablo, 13, de los que él dejó, la mayoría de lo que ellos hacen, de la vida de ellos, es ver cómo edifican la iglesia. Hay un 1% de milagros y de hacer cosas para que la gente venga. Porque esa es una cuerda para atraer gente. El asunto es que después, ¿cómo armo el cuerpo? El que lee la Escritura se dará cuenta que hay un 1% de hacer cosas, de milagros y esas cosas. Por ejemplo, del apóstol Pablo, usted verá solamente que en una oportunidad usaban la ropa de él para sanar a las personas.
pero la preocupación de él, fíjese la ocupación de él en todas las cartas, ¿cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Porque si no, después tenemos muchos llamados y pocos queriendo ser hallados en él. El problema es que ya ni siquiera nos preocupa ser hallado en él. Si yo tengo a Cristo y hago lo que bien me parece, no. Entonces, tenemos que ir a encontrar. Volvámonos, porque necesitamos encontrar ese poder. Si operó en Cristo para resucitarlo, a mí también me tiene que resucitar y sentar en los lugares que a mí me pertenecen. Ni mayacito ni macacito. Lo sentó en los lugares celestiales donde a él le correspondía. No nos podemos sentar en cualquier lugar, ¿sí? Entonces necesitamos ese poder que nos ubique donde tenemos que estar ubicados. Porque dice la Biblia que estábamos, ¿sí? Estábamos en él. O sea que lo único que me tengo que hallar es ¿dónde? ¿Dónde estaba? Entonces el Espíritu Santo me va a sentar donde me tengo que sentar. Y después me va a poner todo por debajo de los pies para que yo lo domine y lo gobierne. Volvámonos a Filipenses. Entonces, de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea que padecer había que padecer. No se trata de que yo no padezco nada. Lo que quizás a lo mejor no es padecer lo que algunos creen que haya que padecer. Por ejemplo, los padecimientos que padeció Jesús fueron por su culpa. Él padeció por otro. Él padeció por otro. ¿Es fácil padecer por otro? No es fácil. Uno dice, pero si el error lo cometiste vos, hacete cargo. Yo me voy a otro lado. Cada uno hágase cargo de su error. ¿Así fue el de él? No. Tuvo que padecer, de hecho, padeció por el error de cada uno de nosotros. Pero él no estaba errado ni estaba equivocado. Pablo tampoco. Pablo está padeciendo por causa de los errores de otros. Pero no por él ya la tiene clara. Él ya la tiene clara. Lo que pasa es que él sabe que hasta que a los otros no estén aclarados, él no ocupó su lugar. Tampoco Cristo hubiera ocupado su lugar si él no hubiera padecido. Si él vino a recuperar lo que se había perdido, pero lo que se había perdido era de él, era por él y para él. O sea, venía a recuperar lo que él había perdido. Entonces, si él no padecía, nunca hubiera recuperado lo que era de él, por él y para él. Pero Pablo está más o menos haciendo lo mismo. Él está recuperando su lugar. El de padecer como Cristo, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo murió él? Crucificado. ¿Cómo puedo ser semejante yo a él en su muerte? Entonces, ¿a quiénes crucificaban? A lo peor de lo peor. Maldito aquel que es colgado en un madero. O sea, lo peor de lo peor. Iba allí. ¿Quién quiere morir así? Yo quiero morir sentada en un trono. Sin embargo, él dice, yo quiero que mi muerte sea semejante a la de Cristo. O sea que el llevar la maldición y la condenación de unos cuantos sería ser semejante a la muerte de Cristo. ¿Y es fácil eso? No, porque nosotros queremos sacarnos de encima los errores de los demás, la condenación de los demás. O sea, yo quiero ir solo a Cristo. Y así como en una nube. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Eso lo único que ha hecho es que no nos congreguemos. Eso lo único que ha hecho es que yo no soporte el error de nadie.
Eso es lo único que ha hecho que no tengamos tolerancia a nadie. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que él llevó ¿toda qué? Toda maldición. ¿Qué llevó? Toda maldición. Una de las maldiciones que todavía el ser humano no puede superar es maldito el hombre que... ¿Por qué no superamos eso? ¿Lo llevó Cristo en la cruz? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no pienso confiar nunca más en nadie. Por eso no me congrego. Pero no llevó él toda la maldición. Él llevó toda maldición. No es fácil confiar en los hombres. Pero es algo que tenemos que saber. Lo que Dios ha hecho, lo ha comenzado y lo va a terminar. El de que hayan cosas que me hagan desconfiar en el camino, no es para que yo cuelgue todas las cosas, porque yo necesito ser hallado en Él. Entonces voy a tener que seguir confiando y ayudando a los que tropezaron, a los que no entienden, porque eso tiene que ver con el conocernos. Porque quiero que entendamos esto, si nosotros, él dice ser hallado en Él ahora, pero Él estaba en Él antes, como hemos estado todos. O sea que lo que tenemos que recuperar es cómo hemos estado en Él. Todos los errores, todas las malas formas de pensar, todos los juzgamientos que hay y todos los errores que a nosotros nos compete y que les compete al resto de la iglesia, son cosas que estamos haciendo aquí, en la tierra. Pero necesitamos recuperar aquella condición. No se puede recuperar esa condición si no hacemos lo que dice Pablo acá. Él dice, yo quiero ser hallado en Él, yo quiero volver a aquel lugar. Entonces voy a trabajar con los que todavía no conocen. Si hay alguno que perdonar, lo vamos a perdonar, lo vamos a restaurar. ¿Cuántas veces se puede caer un justo? Pero es un número literal. No, se puede caer 1000 de veces hasta que Cristo venga y esto se termine. ¿Cuántas veces te caiga y aún sea el día que venga el Señor, ese día te voy a tirar la mano? ¿Por qué? Porque si no yo tampoco terminaré ser hallado en Él. Si no estoy haciendo mi tarea, no estoy siendo hallado en Él. Claro, si para eso hemos sido enviados, para restaurarnos unos con otros. ¿Me entiende? Que esa es la tarea, que nos restauremos y que cada uno vaya ocupando el lugar. Vale. Entonces, fíjese, volvámonos ahí, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En el verso 12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Ahí nomás, déjenme los dos versos juntos, un poquitito. Fíjese, él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Según la Biblia, todos van a resucitar, ¿sí? Todos. Para bien o para mal, pero resurrección habrá, ¿sí? Ahora hay resurrección de cuerpo, como sabemos o como se espera, pero también hay resurrección como lo hemos visto en Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar, estábamos muertos. O sea que de ahí tengo que resucitar, pero no solamente en mi manera de pensar, sino en el trabajo que yo tengo que hacer para con los demás, ¿sí? Hay una tarea, o sea, si se me devolvió la vida en Cristo, es para que yo haga la tarea que se me ha enviado a hacer. Pablo sabía cuál era la tarea que se le había enviado a hacer, por eso dice, yo quiero ser hallado haciendo lo que tengo que hacer dentro del cuerpo, ¿sí? Pero él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y él aclara, no que lo haya ya alcanzado,
¿sí? Es obvio de que no está hablando de la muerte física, porque no ha muerto espiritualmente, físicamente todavía, ¿sí? Pero es obvio de que está hablando de esa resurrección completa que él quiere lograr a tener, ¿sí? Ni que ya sea perfecto, ¿sí? Sino que prosigo para ver si logro tomar o asir aquello para lo cual también fui asido en Cristo Jesús, ¿sí? Él ha sido tomado no solo para que resucite, sino para que no solo comience a pensar distinto, sino a pensar de tal manera como Jesús, de que ocupe su lugar y haga la tarea que él tenía que hacer dentro de la iglesia. Tiene una tarea específica y él sabe que todavía no es perfecto. ¿Por qué? Porque todos deberían estar pensando como él y no lo ha logrado. No lo ha logrado. Es más, en otra de las cartas dice, no vaya a ser de que yo haya corrido en vano toda mi vida. O sea, él teme no haber hecho la tarea como se debía hacer. Él sabe que ha sido tomado para algo y tiene que alcanzar ese algo. Pero lo que quiero mostrarles en cuanto a la resurrección. Nosotros tenemos una resurrección física en algún día, pero necesitamos tener la resurrección física, espiritual, perdón, por completo, por completo. Según Pablo, seríamos hijos de desobediencia y mirado como un muerto, yo le decía recién, podríamos ser como zombies. Mirado como una muerte y no he resucitado completamente, estoy como zombie todavía. Y en realidad es que nosotros podamos darle la autoridad al Espíritu. Por eso Pablo dice que el Espíritu que operó en Cristo opera en nosotros. Démosle el poder al Espíritu que está dentro de nosotros para que nos levante con todo, que nos levante y que vayamos haciendo dentro del cuerpo lo que tenemos que hacer. No le demos lugar, no le demos lugar a la carne, porque si no, estamos allí entre muertos y vivos, no se sabe qué somos y ofendidos por todos. Pero una de las cosas que a mí me gusta y que quiero que usted se quede con eso, Pablo dice, yo no me manejo con mi propia justicia. Para poder andar como él anduvo, no podemos manejar la justicia de nosotros, sino la que es por fe. La que es por fe y por la que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces manéjese como se manejó Jesús, porque lo que necesitamos es recuperar el de ser hallados en Él. Según la resurrección recién vimos de que podíamos estar a medios resucitados, pero según Daniel, en el libro de Daniel, encontramos, hay dos resurrecciones y es la que no quiero que nos ocurra a nosotros. En el verso 2 primero, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Eso quiero que se detenga, porque es que no podemos ni andar confusos, mucho menos confundiendo a otros. Eso no es tener claras las cosas. Eso es no tener claras las cosas. Por eso yo meditaba en esto de ser hallado en Él. Eso que está peleando Pablo. Dice, yo voy a pelear por ser hallado en el cuerpo, porque es que si no, no he resucitado como tengo que resucitar. Y puedo terminar confuso y para vergüenza. Para vergüenza incluso de la iglesia misma. Fíjese, yo quiero que lo mire así. Nosotros predicamos el evangelio y le decimos a la gente, vení a Cristo, ¿sí? Vení acá. Supóngase para esta iglesia, pero yo hablo por toda la iglesia, yo no hablo por esta, hablo por todas. Dice la Biblia que el que tiene oído para oír al Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema no es esta, el problema es la iglesia, es la iglesia. El de decirle a alguien, vamos a la iglesia, pero después dejamos de congregarnos, ¿por qué? Porque afloró una justicia mía.
porque afloró mi pensamiento. Entonces yo ya le digo al que traje, yo no voy más ahí. No sé si vos querés ir ahí, vos sabrás, pero yo no voy más ahí. Eso es confusión, hermano. Eso es confusión. ¿Usted sabe lo que es ser resucitado de la vida? Como dice el apóstol Pablo, ¿están ustedes de la manera vana de vivir? El Señor los ha traído. ¿Para qué? ¿Ahora para confusión? ¿Para vergüenza? Para vergüenza de la iglesia, que primero le decimos, vamos ahí. No hay como ese predicador, la pastora Nora, no hay como ella. ¿Y después? Ahora, ¿puede que yo cometa errores? Pero usted no es capaz de morir por Cristo, como Cristo por mí. Eso tenemos que revisarlo. Hermano, no sabemos a dónde vamos, ni para qué es lo que Cristo está haciendo cosas, ¿sí? Eso necesitamos revisarlo en nuestras vidas. ¿Sabe qué? A mí me asombra, yo le estaba ayudando a Michelle, le estaba ayudando a hacer las tareas. ¿Cierto, Michelle, que te ayuda? ¿Viste? Aunque usted no lo crea, aunque yo no he estudiado nunca. Y mirábamos cómo piensa el cristianismo y cómo piensa el humanismo, ¿no? Y me asombra que al final el humanismo piensa mejor que el cristianismo. Me asombra que aquellos que decimos tenerlo, no lo usamos. Y aquellos que no lo tienen, lo valoran más. Habían un par de frases que me asombraron, porque uno que es humanista decía que el querer explicar a Dios, que una persona quiera convencer a otra de lo que es Dios, sería empequeñecerlo, usa otras palabras, ¿no? Pero sería como achicarlo a Dios, cuando en realidad el ser o la vida misma muestra lo grande que es Dios. Pero de hecho hasta la Escritura lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, el ser humano lo único que necesitaría es pensar un poquito, ¿no piensa? Que si el ser humano pensara, no, es que no se necesitaría hablarle de Dios. Lo que sí se necesitaría, que es lo que hace el apóstol Pablo, hablar de estas cosas que no lo cuenta el cielo, no lo cuentan las plantas, no lo cuenta la vida en sí, no la cuenta, que tiene que ver con la eternidad y aquellas cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero querer decir, querer hacerle entender de una mente humana a otra mente humana que Dios existe, hasta es una torpeza. Porque decía este hombre, es empequeñecerlo a Dios, a nuestra manera de pensar. Dios es mucho más grande. O sea, si la naturaleza misma, la vida misma, el ser mismo, muestra de que Dios es real. Lo que necesitaríamos es entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí sí hay un poquito más, ahí necesitamos revelación, ¿sí? Ahí necesitamos entender todas estas cosas. Y otra de las frases que me llamó la atención, una frase que dice, primero pienso y después existo o después soy. Primero pienso y después soy. Fíjense que el cristiano hemos hecho al revés. Soy cristiano y sale corriendo, soy cristiano y soy de aquella iglesia y soy hijo de fulano y soy hijo de mengano y después no sabe quién es. Vergüenza y confusión. Después no sabe quién es. No se te reveló nunca quién sos. Nunca conociste quién eras. No conociste a Dios, ni nunca fuiste conocido por Dios, y no puedes ser estorbado por nada, nada te puede estorbar, no puedes estar confundido nunca. No solo no estarías confundido nunca, no serías para vergüenza ni de la iglesia ni de nadie. Pero ve que a veces nos levantamos del polvo, a medias nos levantamos del polvo. Pero no podemos permitir que esto siga sucediendo. Este es el trabajo en el que tenemos que avanzar en la iglesia. ¿Me entiendes? Que eso es un trabajo que necesitamos hallarme en él, no es hallarme en esta iglesia, porque esto es parte del cuerpo. Tenemos que ser hallados en él. Entonces el trabajo es mucho más amplio, ¿sí? Es más grande. Ahora mire la diferencia de ser hallado, de andar todavía en estas características, ¿no? De haber sido despertado
o resucitado, como dice ahí, en esta calidad a la calidad que viene, que es lo que queremos lograr, ¿sí? Que sea la calidad en la que viene. Verso 3 dice, los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es otra resurrección con más claridad, ¿sí? Más claridad. Fíjense que enseñan justicia, pero no la que es por la ley. ¿Qué justicia enseñan? La eterna. La eterna. ¿Es lo mismo manejar cosas naturales que la eterna? Tiene más valor aquello que es eterno que lo que es pasajero, hermano. Y nosotros hemos desarmado la iglesia por justicia humana. La justicia humana desarma. La justicia eterna recupera. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para recuperar eternidad. ¿Que hay injusticia humana? Claro. Pero diría la Escritura, ¿no hay uno justo que sepa manejar equidad allí? ¿No hay uno justo que maneje equidad para saber cómo trabajar esas cosas? Si no, no terminamos de ser hallados en Él. ¿Sí? Como verá, hay un trabajo para hacer, pero quiero que lo pueda entender, porque no se trata de, no me gusta cómo cantan, entonces me voy de la iglesia. Eso es no saber quién soy, ¿sí? Por eso primero pienso y después soy. No me gusta cómo hacen las cosas, no me gusta, o veo muchos errores. Necesitamos aprender a pensar como el apóstol Pablo, porque si hay algo glorioso es que seamos hallados en Él. Deme el último versículo de Oseas y vamos a terminar con esto. Porque hay un trabajo profundo que hacer, ¿no? Porque ya no se trata de la iglesia es chica, la gente se va. También si la iglesia es grande y la gente no entiende, tampoco somos hallados en Él. Que no se trata de que seamos mucho o poco, sino que seamos hallados en Él. O sea, que podamos entender de que primero Cristo viene a estar en nosotros para que nosotros después estemos en Él, en el cuerpo, ¿sí? Pero el Señor Jesús no esperaba que eso ocurriera al principio. Dice, en aquel tiempo conoceréis, ¿sí? Ya lo van a conocer después. Esta es una forma gloriosa de trabajar con las personas, ¿sí? Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, ¿sí? Hay una forma en la que Él nos ha traído y es una forma en la que nosotros tenemos que aprender a atraer a la gente, con cuerdas de amor humano, ¿sí? Así es como maneja Dios para que traigamos a la gente. Pero lo que necesitamos saber de que el amor humano muchas veces esta cuerdita puede romperse. Por eso que esté el amor de Dios, ese no se corta con nada. Necesitamos el amor de Dios. Con el humano, hoy te adoro, mañana no sé, ¿sí? El amor humano se corta. Por eso inmediatamente dice, con cuerdas humanas, voy a volver a leerlo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz y puse delante de ellos la comida. Esas dos cosas no podemos dejarlas pasar. Con cuerdas humanas los atraje, pero después tengo que poner esas dos cosas. Usted sabe que el yugo es eso con aquello con lo que andamos, ¿sí? Eso tiene que ser roto. ¿Con quién tengo que andar? Llevan mi yugo. Llevan mi yugo. Es más fácil que el que están llevando ustedes. Es más liviano que el que están llevando ustedes. Ustedes no saben con quién caminan. Llevan mi yugo sobre vosotros porque es más fácil mi carga. Y puse delante de ellos, ¿qué? ¿Y cuál es la comida de Jesús? La voluntad de mi Padre. Acabar la obra. ¿Sí? La voluntad de Cristo es la que se nos tiene que poner de encima, porque si no es que no sabemos ni para quién trabajamos.
Si no, se nos pasa la vida de iglesia en iglesia, se nos pasa la vida juzgando a la iglesia o se nos pasa la vida no entendiendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Mirar como el apóstol Pablo es lo mejor. Para como hace el apóstol Pablo, ve que Pablo prácticamente habla de él. Ser hallado en él, habla de él. Él quiere ser hallado en él. Él quiere encontrar el poder de la resurrección. Él quiere padecer los padecimientos. O sea, él quiere ser el primero para que después los otros lo sigan. Mayormente nosotros queremos que los demás hagan lo que nosotros mismos no hacemos, ¿sí? Entonces busquemos el orden de todas las cosas para que seamos muy, pero muy efectivos a la hora de traer gente. Necesitamos traer gente. Pero si no somos de los que las vamos a contener nosotros mismos, ¿de qué nos serviría? ¿Sí? Entonces no vaya a ser de que, dice el apóstol Pablo, yo siendo un heraldo para alguien y después yo mismo venga a ser eliminado y no sea parte, ¿sí? No sea parte de ser hallado en él. Vamos a orar para que en esta transición de lo que Dios está haciendo, quiere juntar a los suyos, ¿sí? Entonces de que podamos ver, revisar nuestros errores, los de otros y ayudarlos, ¿sí? Ayudarlos a que sean hallados. Te alabamos, Jesús. Cierre sus ojos allí donde estábamos a orar por un momento. Necesitamos ser hallados, Señor. Necesitamos encontrarnos en el para qué fuimos tomados por ti. El apóstol Pablo dice, quiero llegar a hacer aquello para lo cual fui tomado. No lo he alcanzado, pero prosigo. No lo he logrado, pero prosigo. No voy a trabajar en vano. Necesitamos ser hallados. Necesitamos ser hallados en el cuerpo, cumpliendo la función por la cual vamos creciendo dentro del cuerpo. Señor, ayúdanos a conocer tus cosas. A conocer, Señor, tal cual hemos sido conocidos y trabajar por eso. Señor, quizás sabemos y aún no hemos logrado aquello, Señor, aquello completo para lo cual fui. Pero seguimos hacia la meta, Señor. Sabemos que tienes un lugar preparado para nosotros. Ese lugar, Señor, que tú lo preparaste antes de que el mundo fuera. Antes de mis errores, antes de mis equivocaciones, antes de ignorar todo lo que ignoro. Pero una cosa hago, Señor. Prosigo a la meta. Voy a pelear contra lo que tengo que pelear. No voy a pelear, Señor, con mis hermanos. Voy a pelear contra el error. Pelearemos con la ignorancia, con el pecado. Pelearemos con lo que no sirve. Señor, ayúdanos. Señor, que tu Espíritu Santo venga a levantarnos con ese poder que sentó a Cristo donde tenía que estar sentado. Ese mismo poder que sujetó bajo él todo con lo que tenía que enseñorearse. Principados incorrectos, pero no personas. Por las personas murió. Por las personas se dio. Porque si no lo hacía por las personas, él no volvía a ser lo que era. Y queremos volver a aquella gloria, Señor. Aquella gloria que tuvimos y que no la hemos tenido solos. La tenemos porque el otro existe. Señor, ayúdanos
a buscar esta existencia espiritual en ti, Señor. Enséñanos a trabajar por esto, a guardar esto en oración, pero en trabajo. En un trabajo personal con mi vida, enseñándome a mí misma a no juzgar con juicio humano, Señor. Queremos manejar tu justicia. El justo vivirá por fe, dice tu palabra. Y yo quiero declarar, Señor, que de aquí, Señor, salimos a vivir la fe del justo. Señor, yo quiero declarar en esta hora que salimos de aquí con una mentalidad diferente. Que salimos, Señor, con un corazón diferente y con una intención diferente. Que el justo camina por fe. El justo no camina por lo que ve, ni camina por lo que oye. Camina por la fe de Jesús. Queremos caminar con tu fe, Señor. Porque sé que de esta manera, Señor, atraeremos toda la virtud que tú le has dado a los hombres para poder andar en el planeta, Señor. Te bendecimos en esta hora. Bendecimos tus planes. Señor, te damos gracias por hacernos parte de tus planes eternos. Te damos gracias por todo lo que viene. Señor, estamos convencidos de tu plan, Señor, que no se sale de la línea de todo lo que sucede en el planeta. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por todo. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te amamos. Te amamos, Jesús.